Estamos el día de hoy con Isabel Margarita Nemesio. Ella es parte de la coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, pues con datos un tanto preocupantes en contexto de coronavirus. Con base en la información aportada por algunas organizaciones de la red, pues entre los meses de junio a agosto de 2020, pues se han estado registrando varios casos de contagio entre las y los jornaleros, lo que pues ha puesto las condiciones que ya son de por sí complicadas para su labor aún más complicadas. Están enfrentando el riesgo de contagio e incluso de fallecimientos. Margarita, bienvenida a Café y Noticias y pues cuéntanos qué es lo que la red ha observado pues sobre la situación de las y los jornaleros. Sí, hola Daniela, muchos saludos al auditorio y gracias por el espacio. Pues sí, ya bien lo comentabas, la red tenemos como preocupación, bueno, porque es un tema que abordamos por las distintas problemáticas que enfrenta la población jornalera en México, pero particularmente en el contexto de la pandemia por coronavirus es una preocupación que prácticamente traemos desde el año pasado, igual como todas y todos, ¿no? Pero concretamente en ellos, porque varias de las situaciones que ya vienen enfrentando paulatinamente y de manera, pues sobre todo en términos de sus contextos laborales, pues que se han agudizado con el tema de la pandemia. Muchos de ellos van justo con el tema de la falta o la ausencia de seguridad social que limita o perjudica la atención o el acceso a una atención médica que ellas y ellos puedan tener, ya sea por un posible contagio, sobre todo los brotes que en algunos de estos campos agrícolas donde han acudido se han detonado. Y la otra es sobre el tema de los fallecimientos. Son familias que aunque estén localmente o asentados en algunos estados de México, también hay mucha población jornalera que migra y migran como familias. Si alguna de ellas o de sus integrantes fallece por COVID, como son los protocolos que ha aplicado, pues muchos de estos cuerpos no ha sido posible trasladarlos a sus lugares de origen. Entonces, prácticamente estos gastos, tanto los funerarios como todo lo de los trámites, ha corrido por cuenta de los familiares y lamentablemente no es nuevo, ¿no? Porque lo han enfrentado por otro tipo de situaciones. Sin embargo, ante esto, pues sí, es un quiebre para la familia, ¿no? Porque si fallece por otro tipo de condiciones, les permite trasladarlo tal vez en la medida de sus posibilidades a su comunidad. En el tema del coronavirus, por lo menos algunos de estos casos documentados, sabemos que los cuerpos de sus familiares se quedaron, ¿no? En los lugares de la labor. Y esto se agudiza porque estas cifras que nosotros presentamos, Daniela, pues ha sido complicado también poderlas obtener, ¿no? Lamentablemente, a pesar de que se anunció desde el principio como uno de los sectores principales como detonantes de la economía, y se les consideró esenciales en un primer momento, pues prácticamente es como una parte meramente romántica, ¿no? De esencializar el tema, el concepto. En realidad no ha cambiado nada, ¿no? Se agudiza porque como no tienes datos y dentro de los registros que tienen particularmente las secretarías de salud a nivel estatal, no hay variables que permitan identificar cuando la población llega y se atiende, ¿no? Si es de contextos rurales, indígenas, si son migrantes, si son jornaleros, en fin, ¿no? Como todas estas características que permita tener por lo menos datos, cifras, de llevar un monitoreo, una vigilancia. Entonces, prácticamente los datos que nosotros recogemos, Daniela, pues son datos que hemos recabado desde medios, los que han recopilado medios locales, hasta algunos datos que secretarías en algunos estados los contemplan y los mencionan como tal, y otros prácticamente de la documentación que nosotros hacemos propiamente. Entonces, sí nos preocupa porque aunque se han llevado como espacios para la vacunación, pues tampoco es una garantía, ¿no? Los campos agrícolas están alejados de aquellos centros que pudiera permitir tener un mejor acceso tanto a una atención médica como a servicios, o ya lo decía, la vacunación misma, ¿no? Y son cosas que no se contemplan, sobre todo pensando que hay mucha población jornalera que no propiamente trabaja para empresas transnacionales que exportan productos. Mucha de esta población trabaja para pequeños empresarios o rancheros, que al no tener vigilancia, pues hace que varias de las
de las situaciones que van relacionadas con la pandemia en términos de la atención para este sector, pues queden completamente descuidadas, ¿no? Claro. Isabel Margarita, nos platicas, bueno, que pues debido a las propias dinámicas de las personas que son jornaleros, que también ellos asumen sus gastos, a las vulnerabilidades que enfrentan, es complicado tener cifras y, bueno, al menos las cifras son altas, la cifra negra es alta. Sin embargo, ¿qué datos podrían proporcionarnos hasta el momento para dimensionar un poco, o tratar de dimensionar, o tratar de conocer un poco lo que está enfrentando las personas jornaleras? No sé si tengan datos o los datos que tengan ustedes, qué datos tienen sobre los brotes que se han registrado, el número de personas que se han contagiado, los fallecimientos que han podido ustedes registrar, y también si pudieras platicarnos un poco, ya nos comentabas tú que se han agudizado estas vulnerabilidades, como es la falta al acceso a la salud, en el tema de los gastos funerarios, pero también si pudieras también platicarnos un poco para tener un poco más de contexto de cuáles son las principales vulnerabilidades que desde históricamente y desde hace mucho tiempo enfrentan las personas jornaleras en el país. Claro que sí, Romina, con gusto. Mira, justamente nosotros apenas recopilamos y presentamos datos. Ya les decía, desde los que hemos recabado las organizaciones que somos parte de la red nacional, otros que es información pública que hemos buscado, o la que es suministrada por medios de comunicación locales. Entre ellos, por ejemplo, les comparto algunos de 2020, que es como un pequeño registro que comenzamos a hacer, y básicamente meses después de que se había detonado lo de la pandemia en México. Uno de ellos se registró, por ejemplo, en el estado de Sonora. Si no me equivoco, había sido en el poblado de Miguel Alemán, pero también en otra zona que no tengo ahorita en mente. Pero ahí, por ejemplo, se habían registrado 11 casos positivos. Las cifras que les menciono prácticamente es en el periodo de 3 meses, junio, julio y agosto de 2020. En Chihuahua, por ejemplo, en Meoqui, en un albergue que es para población jornalera, ahí también la Secretaría de Salud reportó un brote de COVID que infectó a 27 jornaleros agrícolas. De estos 27, lamentablemente falleció uno. En Zacatecas, en las localidades agrícolas como Fresnillo, también falleció una persona jornalera en ese mismo periodo, y también en Baja California, sobre todo en un rancho agrícola ubicado en la zona de Vizcaíno, inició un brote que se expandió a otros campos agrícolas, siendo 3, ¿no?, de esta región, y por lo menos sumaban o se estimaba en ese, cuando se dio el brote, que había 35 contagios, ¿no?, y particularmente en la zona agrícola. Las autoridades de Zacatecas, aparte de la cifra que ya les mencionaba, por ejemplo, ellos, particularmente las autoridades municipales, hacían con mucho hincapié que se priorizara o se viera cómo atender. Ellos estiman que por lo menos allá en la región, en las zonas agrícolas, llegan alrededor de 3,000 personas jornaleras, y van de estados como Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y posiblemente otros. Las condiciones en las que se ubican en Zacatecas, en estas zonas, que no solamente es en este estado, ¿no?, pero son algunas de las características, es que o rentan por su cuenta, y muchas de estas viviendas a veces no son viviendas, son bodegas, y en algunas de ellas, por ejemplo, encontramos que eran vagones de estos que se utilizaban para los trenes ya viejos, o vagones que son para la quema de chile, que ya están oxidados o descontinuados, y como por sus proporciones permite que una familia de 3 hasta 7 o más integrantes lo pueda habitar, estos vagones evidentemente no tienen ningún tipo de ventilación, pero como los colocan en terrenos baldíos, de cierta manera que puedan ser ocupados por personas jornaleras, que tengan accesibilidad sobre todo a los campos cercanos. Entonces, estas bodegas o estos vagones los instalan ahí, ¿no?, para que la población llegue, las habilite y se pueda desplazar a los campos agrícolas. Entonces, prácticamente es una condición de hacinamiento que denunció la misma autoridad municipal el año pasado, diciendo que se podía, aparte del brote que ellos ya habían denunciado, que se pudiera dar como de mayor recurrencia, sobre todo porque en estas localidades, en estas zonas en particular, había familias de entre 40 o 60 personas, ¿no? Y hablábamos de familias completas. En este conteo de datos que les comparto, también, por ejemplo, en ese mismo periodo, en Aguascalientes, una bebé
de tan solo 3 meses, originarias de Guerrero, falleció también por COVID, y finalmente en octubre del año pasado también la Secretaría de Salud en Guanajuato reportó un brote, ¿no? No se sabe con exactitud la cifra, pero esto fue en el municipio de Romita. Entonces, así estuvimos monitoreando y nos encontramos con algunos datos. Eso no quiere decir que en lo que siguió de noviembre, diciembre del 2020 y los primeros meses de 2021 no hubiera casos, ¿no? Hubo algunos que dentro de la red documentamos por nuestra cuenta, pero no los ubicamos en el registro de cifras. Sin embargo, es hasta julio que empezamos a encontrar algunos datos y, por ejemplo, aquí cobraron relevancia porque fueron nuevamente brotes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, fue en el Carrizal, en Baja California Sur, 30 contagios por lo menos reportaban las autoridades. Nosotros por nuestra cuenta tuvimos el dato de la sindicatura de Isla del Bosque, que pertenece al municipio de Escuinapa, en Sinaloa. También en julio se dio un brote en el albergue. Algunas de las familias salieron del albergue y rentaron por su cuenta para evitar que la situación creciera. Una de las personas que estuvimos atendiendo, por ejemplo, sí nos hablaba de entre 2 o 3 fallecimientos, pero fue una cifra que no pudimos corroborar, y aunque se dio la alerta a la autoridad, pues también la misma autoridad local se vio rebasada. Y ese brote no hay como datos exactos, pero se empató con uno que se registró también en Cirándaro, en Guerrero también. Ahí por lo menos las autoridades identificaron 13 casos, y recientemente, ¿no? Los que se cuantificaron igual fueron en Fresnillo, Zacatecas, 3 fallecimientos, ninguno son familiares, pero es una mujer jornalera, una bebé de 1 año y 2 meses y un jornalero igual de Guerrero, ¿no? Ellos fueron sepultados, sobre todo la bebé y el jornalero en Zacatecas, por el tema de los protocolos. Algo que identificamos, que denunciaba, perdón, Romina, concluyo con esto, la autoridad local, es que, por ejemplo, parte de las dificultades, ya lo mencionaba ahorita, que era el tema de los trámites o la cobertura de gastos, ¿no? Se les considera que, sobre todo para quienes migran, como van de otros estados, pareciera que la responsabilidad la debe de cargar el estado de origen. Posiblemente es cierto, pero entre una emergencia o un tema como estos, creo que tirarse la bolita tampoco resuelve las necesidades o la urgencia que tiene la familia en ese momento de velar o de estar atendiendo la situación. Al final, las autoridades municipales terminaron haciendo el tema de trámites y la cobertura de los gastos que implicó el entierro de estas personas, ¿no? En Zacatecas. Y eso es una enorme dificultad, aparte de que se les señala que llevan el virus por ser población jornalera migrante, pues tampoco se les puede cubrir esos gastos porque no están etiquetados. Y esa es una debilidad dentro de la política pública que se suma a las series de problemáticas que me preguntabas ahorita, Romina, pero es que te corté, que me ibas a hacer una pregunta. Entonces mejor te devuelvo el micro y contesto aunada a la otra. No, está bien, era justo, no ibas a preguntar, más bien te estaba escuchando sobre las principales vulnerabilidades, no sé si quieras abundar un poco más y aprovechando, pues, aprovechar para comentar. Sí, yo tengo una pregunta, Isabel Margarita, quien es coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. Lo que nos estás comentando es que los brotes se dieron pues por las condiciones de hacinamiento, porque pues están las condiciones en las que trabajan, pues las conocemos, son muy rudas, por así decirlo, y pues respetar los cuidados pues puede en algún momento pues ser complicado. Pero quiero ver si tú tienes información sobre cómo participaron las autoridades, o sea, desde incluso brindar cubrebocas o qué es lo que ocurre ahí. Nos comentas también con la información que nos proporcionaste que la Secretaría del Trabajo elaboró guías para el retorno seguro de jornaleros, guías para los centros de trabajo agrícolas ante el COVID-19. O sea, hubo intentos, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo terminaron por implementarse o no se implementaron? ¿Qué pasó con eso? Sí, Daniela, empiezo por responder esto y cierro justo respondiendo lo que había quedado pendiente con Romina.
Sí, la Secretaría emitió 2 guías, una de ellas sobre todo estuvo particularmente dirigida a centros de trabajo agrícola, ¿no? Un protocolo que contemplaba por lo menos los elementos básicos, mínimos, preventivos, de cuidado, de atención y demás. Esto a lo mejor fue aplicable, de hecho hay centros de trabajo que en el país, sobre todo estas grandes empresas que exportan sus productos, que elaboraron sus propios protocolos. Hubo algunas entidades, como en el caso de Chihuahua, que ellos, por ejemplo, elaboraron un manual específicamente para trabajadoras y trabajadores agrícolas. Sin embargo, creo que aquí la parte que quedó como vacía o que no fue posible que se replicara y que fuera como de la mano, coordinado con las autoridades de los 3 niveles, es como lo siguiente, ¿no? Una es que estos protocolos pueden ser o se replicaron o tuvieron, ¿cómo se llama? Resonancia, sobre todo en estas empresas grandes, ¿no? Que son vigiladas y que de cierta manera tienen presencia por parte de las autoridades laborales, porque también responden a otro tipo de protocolos porque exportan sus productos, ¿no? Entonces hay temas de certificación, en fin, que es mucho más riguroso y que sí llevaba a que los empleadores tenían que vigilar, y eso iba desde lo que comentabas, ¿no? Proveer de cubrebocas a las trabajadoras y trabajadores, tanto en empaque como en quienes iban al surco, que se sanitizaran los autobuses con que los trasladan, ¿no? Que tomaran por lo menos las medidas. Pero eso solamente fue visible en estas empresas que les digo que son transnacionales y que algunas se ubican en el norte y noroeste de nuestro país. Para el resto de los empleadores, que muchos de ellos son empresas mexicanas o pequeñas empresas o rancheros agrícolas o invernaderos, no fue posible esto. Una, porque a lo mejor tomaron algunas medidas al inicio, coordinadas con autoridades de salud, porque en algunos estados, por ejemplo, sí tuvimos conocimiento que se hicieron brigadas de salud. Tal vez no fue posible que se replicara en todas las zonas o en todas las entidades. La otra se complica porque también muchos de los campos agrícolas donde labora la población pues están retirados de los centros donde operan pues las mismas instancias de salud o como quien pueda tener un monitoreo, ¿no? Y hay también desde el descuido de que a lo mejor se tomaron las medidas muy al inicio, pero otras prácticamente no, Daniela, ¿no? O sea, no se debilitó. Por ejemplo, el año pasado, para quienes migraban, hubo algunos estados donde sí hicieron brigadas de salud y retenes, ¿no? Vigilancia, veían y tomaban condiciones para quien iba en autobuses, tener como las medidas necesarias. El otro gran detalle, Daniela, es que mucha de la población, sobre todo quienes migran, hay población que se desplaza por su cuenta en sus propios medios de transporte o compra boletos porque hay en estados, sobre todo los hemos ubicado mucho en el sur, pero no exclusivamente ahí, que hay líneas de transporte, ¿no? Donde la familia puede comprar boletos, pero son de transportes turísticos que particularmente hacen rutas a los campos agrícolas, entonces los van dejando en las paradas. Por ejemplo, en ese tipo de autobuses, al inicio operó, pero ya después prácticamente las jurisdicciones sanitarias no implementaron ningún tipo de sanitización o medida preventiva para quienes retornaban a sus comunidades. Y eso se fue menguando conforme fueron pasando los meses, vino la segunda ola, ahora estamos con la tercera y prácticamente se ha descuidado. En algunas nosotros hicimos recorridos y no vimos prácticamente nada de lo que ahorita les comparto, ¿no? Ni se les dieron pruebas para detectar la enfermedad. Sí, no, nada, o sea, ni la información que, por ejemplo, tenía la población, a veces iba desde el intercambio que algunos de ellos hacían por WhatsApp, o porque habían regresado a su comunidad, o porque algún familiar en Estados Unidos o en una comunidad vecina sabían que había fallecido y por eso sabían. Había como, yo creo que todas en un inicio el desconocimiento de qué era el virus, qué era el coronavirus, qué tipo de cuidados. Muchos empezaban, pues ellos usan el paliacate, pero ahora ya tenía otra función más, ¿no? Si era protegerlos del sol, los mosquitos, en fin, pues ahora implicaba con mayor rigurosidad usarlo. Muchos de ellos compraron por su cuenta cubrebocas. Esto del gel, pues era imposible pensarlo. Mientras están en el surco, pues pensar como en el uso del gel, sobre todo quienes se desplazan de la vivienda en el campo agrícola al surco, ¿no? Y del surco a su vivienda que están rentando. Entonces, la verdad sí es muy complejo porque eso de verdad no ha pasado por ningún tipo de supervisión. Ahí
las guías que nosotros mencionábamos y los protocolos que algunas empresas ejercieron funcionaron para ellos, pero no para el resto de los agricultores, que no afectó prácticamente nada. Y se agudizó justo porque son como las situaciones que ya les mencionaba, ¿no? Las empresas que garantizan, por ejemplo, un lugar donde pueda albergarse la población, donde puedan sus hijos y sus hijas ir a estudiar o tengan una estancia infantil donde quedarse, pues sí les genera otro tipo de condiciones. Pero hay mucha población, Daniela, Romina, que no llega a estas empresas grandes, que se emplean con pequeños, ya les decía, empleadores, que muchos de ellos los contratan por hora, por día, por semana, por 2 semanas, por un mes, dependiendo del tipo de producto que se coseche y del tipo de trabajo que les esté dando. Mucho de este trabajo pues es a destajo, prácticamente no es un trabajo que dependa de un contrato formal, ¿no? Escrito, que tenga establecidas sus condiciones laborales, todo es verbal. Y desde ahí empiezan como la enorme problemática y debilidad en términos de garantías de sus condiciones laborales. Entonces, como es verbal, pues solamente se pacta la jornada de trabajo, quienes pueden entrar al campo laboral, y eso hace que puedas trabajar casi todos los integrantes de las familias, ¿no? Y el salario que van a percibir por su cuenta tienen que buscar viviendas, y cuando digo viviendas, pues les hablaba de esto de las bodegas, lo que nos hemos encontrado hasta lugares donde nos decía un compañero en Baja California, pues son terrenos donde habilitan lonas o materiales de desecho para improvisar sus propias viviendas, pero porque son cercanas a los campos agrícolas. Muchas de las otras pues, son obras negras, ¿no? Que prácticamente pues ellos pagan servicios, cubren como lo necesario hasta sus medios de transporte. No hay escuela, que ese ha sido también el otro problema frente a la pandemia. Vimos en lugares como Sinaloa, que es donde lo mapeamos bastante, como con mayor rigurosidad, hacen operativos para detener las camionetas donde se trasladan las familias jornaleras y les dicen que por qué no se van en los autobuses. Pues porque a veces esos autobuses los tienen que pagar ellos porque no los paga el patrón, y el autobús a veces los lleva, pero ellos duran a veces más de la jornada establecida. Si son 6, 7 de la tarde, quien opera ese autobús ya no los quiere esperar, entonces es mucho más conveniente llevarse su propia camioneta, ir con su familia o la cuadrilla de trabajadores, pero los operativos que hacen las autoridades estatales es ir, detener esas camionetas, bajar a los 5 o 10 niños que lleven y mandar que un adulto los cuide. Muchos de esos adultos son las abuelitas o los abuelitos o un hermano mayor. El punto es que cómo los van a cuidar si no hay un albergue en la zona donde se están quedando, si no tienen un espacio educativo que garantice que ese par de horas, mientras sus padres y madres van a trabajar, ellos van a tener un lugar de resguardo, de protección y de seguridad. Al final los están mandando al cuarto que están rentando por su cuenta sin ningún tipo de garantía. Entonces, esas son como las enormes situaciones y vacíos que hay de una falta de política pública que sí se debería de adecuar, ¿no? Que está ahí, pero se tendría que adecuar a estos contextos de las familias y de la población jornalera en México. Bien. Isabel, para ilustrarnos un poquito, en México aproximadamente, ¿cuál es el universo o cuál es el número de personas que se dedican a ser jornaleros en el país? Y de este universo o de este estimado de personas que anualmente migran y que trabajan como jornaleros, ¿qué porcentaje está a empresas transnacionales? Y también, bueno, más o menos si hay algún porcentaje de los que estén con pequeñas empresas o con pequeños ranchos. ¿Qué ha estado pasando con las personas que trabajan en estos pequeños ranchos, con las responsabilidades de los empleadores? ¿Cómo se está vigilando? Si definitivamente, bueno, por lo que nos cuentas, definitivamente no se está vigilando si estos empleadores están cumpliendo con sus obligaciones, si es que las tienen. También si nos lo pudieras explicar, si las tienen, y qué hacer para pues regular o mejorar un poco, principalmente en las pequeñas y medianas empresas, como tú ya nos los comentabas, que es cuando se podían presentar un poco más estas carencias o vulnerabilidades. Sí, Romina, pues de hecho hay datos respondiendo a la parte del número de población. Los datos más recientes son de CONAPO de 2020, ¿no? Que esto lo sumo justo a que
que también vale la pena recalcar que como no hay un censo específico que determine, o sea, en 2009 fue el único padrón que se levantó para saber exactamente cuánta población jornalera había a nivel nacional, ¿no? Que en ese entonces lo levantó la Secretaría de Desarrollo Social, la famosa encuesta nacional de personas jornaleras, de jornaleros agrícolas. Después de esa encuesta, hasta ahorita no se cuenta con un padrón que detalle efectivamente cuál es el universo de personas que hay y cuántas de estas son migrantes, como lo decía, si son de contextos rurales o indígenas, cuántos de ellos están asentados y cuántos de ellos es población local. Entonces tenemos que tomar datos como los de CONAPO, que los cuantifican y son los datos que tenemos como a la mano y posiblemente sean más. La CONAPO, como les decía, en 2020 estimaba que son alrededor de 2.5 millones de personas jornaleras, solamente quienes trabajan. Ellos dicen que si suman al resto de los integrantes de sus familias, el universo sería de entre 8 y 9 millones de personas jornaleras a nivel nacional, pero particularmente de quienes están en actividad agrícola se estima que sea entre 2.5, 3 millones de población jornalera. O sea, tampoco es una cifra menor, ¿no? Pero podría ser más, pero efectivamente una carencia que tenemos es que no hay un censo vigente, salvo el que les mencionaba. Y eso también lleva como a no poder tener datos con mayor precisión, Romina, sobre, por ejemplo, qué porcentaje de este universo labora para empresas transnacionales, agroexportadoras, ¿no? Y que también sirva a la par de tener un padrón de empleadores, ¿no? De empresas agrícolas y de esto saber cuántos son pequeños propietarios, cuántos rancheros, porque el otro gran problema que enfrenta la población jornalera es que, por ejemplo, a veces trabajan para un agricultor que no es dueño de la propiedad, que está arrendando la parcela. Entonces, al final no hay ni quien responda con ellos, pero son datos que a lo mejor están a nivel estatal, pero no los tenemos como en otro desglose, y eso limita. Lo que sí podría decir que, por ejemplo, hemos encontrado cifras, hay empresas transnacionales que contratan alrededor de 3,000 trabajadores entre hombres y mujeres. Particularmente estas grandes empresas no contratan a menores de 18 años, o de 16 porque se responde a la política laboral, ¿no? Lo que establece nuestra ley, la Ley Federal del Trabajo. Pero, por ejemplo, en aquellas zonas donde no hay ningún tipo de supervisión ni de vigilancia más continua por parte de las autoridades, digo laborales, pero también tendrían que participar otras, ¿no? Me refiero sobre todo, por ejemplo, a aquellas que estuvieran relacionadas con mujeres, con infancia jornalera, que hicieran como operativos, no como estos que les decía de bajar a niñas y niños de las camionetas, sino de mayor supervisión en los campos, sí permitiría saber qué universo trabaja para estos rancheros o empleadores que no son como de las empresas grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, en ellos puedes encontrar hasta 100 trabajadores, 200, 300, ¿no? Depende del tipo de parcelas que haya sembrado. Lo que se tendría que hacer, Romina, pues ya lo decía, ¿no? Hay como adecuaciones que se han venido haciendo a los protocolos de inspección, pero no tendrían que estar pensados nada más como para... ¿Qué pasó? Es que se cerró, perdón, se cerró en automático mi pantalla, perdón. Tendrían que estar pensados nada más, por ejemplo, para estos campos que están cercanos, ¿no? Que pueden ser transitables. Hay el universo de campos agrícolas, en la red hemos ubicado más de 20 entidades federativas que tienen una actividad muy intensiva, ¿no? De agricultura. Eso no quiere decir que el resto no, porque también depende del tipo de agricultura, ¿no? Hay zonas cañeras, hay zonas donde se cultivan vegetales exóticos, frutas exóticas, hortalizas, en fin, es muy amplio el universo y todas ellas requieren mano de obra. Pero justamente lleva a que entiendo que también pues no hay un número grande de inspectores, pero sí se tendría que ver cómo adecuar eso o una política laboral que lleve a contemplar que la inspección sí tendría que generar modalidades donde permitan no solamente hacer inspecciones en estas grandes empresas, sino también en estos ranchos agrícolas
que muchos de ellos pues no se tienen registros y es importante contar con un padrón de empleadores para también saber qué implica en términos del universo de empleadores a nivel nacional y sí generar que se pueda llevar a cabo un censo de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. Híjole, Margarita, pues lo que entendemos es que de por sí este sector de trabajadores ya estaba pues batallando para conseguir sus derechos básicos, pues con la pandemia esto se complicó muchísimo más, pero pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí en Café y Noticias para estar pues denunciando las condiciones en las que están trabajando y pues queda abierto este espacio, tú lo sabes, para seguir hablando sobre estos temas. Margarita, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Daniela Romina, por el espacio y por aperturar la visibilidad de un tema tan importante como este. Gracias. Gracias a ti, Isabel Margarita Nemesio. Y pues muchísimas gracias. Ahí acaban de escuchar cómo en el caso de la población jornalera lamentablemente una población ya golpeada en una condición de grande vulnerabilidad, bueno, pues estas vulnerabilidades cómo se agudizan, cómo esta pandemia agudiza la problemática que tiene la población jornalera, que los números, como ya nos los dijo Isabel, no son menores. Estamos hablando de más de 2 millones, sin contar a las familias que pues también se tienen que movilizar junto con ellos. Le agradecemos muchísimo a Isabel Margarita por esta entrevista. Gracias a ustedes.